Estamos en estos momentos aproximándonos al final del estudio de Apocalipsis. Hemos llegado, por así decirlo, cronológicamente hablando, en el libro de Apocalipsis, hemos llegado al final de la gran tribulación. Y en este tiempo vamos a estudiar el capítulo 19. El capítulo 19 consta de 4 eventos, aunque no es muy largo, tiene 21 versículos, pero hay 4 eventos muy importantes, sobre todo los 3 eventos finales que marcan la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero por cuestión de tiempo vamos a tomar en este tiempo solamente los 10 primeros versículos que corresponden a los 2 primeros eventos que vamos a mencionar. Y vamos primeramente a ver unas notas con respecto a este capítulo 19, que habla del final o el júbilo, como le he llamado yo ahí, el júbilo, el gozo que hay no solamente en el cielo, sino prácticamente en todo el universo, por la destrucción de la gran ramera, y hay gozo, regocijo por las bodas del Cordero. Así que vamos a ubicarnos, como les decía, estamos aquí prácticamente al final de la gran tribulación, ¿no? Hemos ya recorrido todos los juicios, y capítulo 17 y capítulo 18 hablaban de la destrucción de la gran ramera, todo el sistema religioso mundial y todo el sistema mercantilista mundial, todos los sistemas políticos, organizacionales, humanos, etcétera, etcétera, que han traído o hemos arrastrado desde los inicios de la humanidad, cuando el hombre no le ha dado el lugar a Dios que le corresponde como Rey soberano del universo, y el hombre comenzó a autoproclamarse Rey y aún Dios mismo. ¿Okay? Entonces estamos prácticamente al final aquí de la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, y luego de lo cual empieza el milenio. Así que vamos a entrar más en detalles a medida que nos acercamos a los últimos capítulos finales. Así que pues vamos a nuestra primera nota ahí en sus hojitas. En el capítulo 19 podemos ver 4 eventos. Primero, el gozo celestial por la destrucción de la gran ramera, que corresponde a los versículos del 1 al 5. El segundo evento es el júbilo por las bodas del Cordero. Vemos los versículos del 6 al 9, y el versículo 10, pues un paréntesis, por así decirlo, algo que vamos a comentar en este tiempo. El tercer evento y el cuarto, que lo vamos a ver en nuestro próximo video, corresponde al tercero, el glorioso regreso de Cristo, versículos del 11 al 16. Y el cuarto evento, la batalla final de Armagedón y la consumación de la derrota de los enemigos de Cristo y su respectiva condenación, y todo lo que implica con la bestia y el falso profeta, que serán lanzados al lago de azufre y fuego por la eternidad. Capítulo 19 es un puente entre la tribulación y el milenio, ¿ok? Entonces vamos a ver el primer versículo que nos dice el apóstol Juan aquí en capítulo 19. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Nuevamente vemos esa frase que le hemos visto repetidamente en el libro de Apocalipsis, metatauta, en el idioma griego, que es después de esto. Significa inmediatamente a lo que Juan experimentó en los capítulos anteriores, que son el 18 y el 17, de la destrucción de la gran ramera. Aquí hay un cambio de escena muy, muy significativo. Nos volvemos del lamento de la gente en la tierra hacia el gozo en el cielo. Vemos aquí que los mártires son vindicados, ¿ok? Entonces vamos a nuestra primera nota. Después de esto oí una gran voz. Ahora, ojo que aquí nuestra Biblia Reina Valera omite una palabra griega que es os, que significa como. Oí una gran voz, oí como una gran voz, dice en el original. Y lo que vemos aquí, que a raíz de la destrucción de la gran ramera, Juan oye como una voz. Posiblemente sea una multitud de ángeles, y creemos que sí lo son,
porque más adelante, el versículo 5, vamos a ver que se unen todos los santos en este gran gozo, en este gran canto de júbilo, que posiblemente una multitud de ángeles que declaran por primera vez en todo el nuevo pacto la palabra aleluya. Dice, una gran multitud en el cielo que decían aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La palabra aleluya es la primera vez que aparece aquí en todo el nuevo pacto. Y únicamente aparece en Apocalipsis y únicamente en este capítulo 19, versículo 1, versículo 3, versículo 4 y versículo 6. E interesantemente, en el antiguo pacto, esta palabra aleluya, que es mundialmente conocida y se pronuncia prácticamente igual en todos los idiomas del mundo, no solo la vemos en el libro de los Salmos. Muy interesante, muy curioso. Y lo vamos a ver solo desde los Salmos 104 al Salmo 150. Ahora, la palabra aleluya, ¿qué significa? Es una composición de dos palabras, halal y yah. Halal significa alabar y está en un tiempo imperativo, ¿ok? Y yah es un apóstrofe o una reducción del nombre Jehová en el idioma hebreo. Entonces, aleluya es una orden. Aquí toda esta multitud da una orden, alabar a Jehová. Eso es lo que significa aleluya. Siempre que usted diga aleluya, significa alabado sea Jehová. ¿Ok? Los Salmos 103 y hasta el Salmo 118 en la Biblia son los que se conocen como los Salmos halal o halel, que son los que alaban a Dios en todos estos salmos. Y estos salmos se les enseñaba a los niños judíos desde temprana edad, valga la redundancia. Se le enseñaba al niño a alabar a Jehová. ¿Sí? Aleluya, Selah. Ahora, nosotros acostumbramos a nuestros hijos a alabar al Señor. Siempre decimos aleluya y a veces ni siquiera sabemos el significado de la palabra. Así que ahora ya sabemos lo que significa aleluya, alabar o alabado sea el Señor. Pero recuerde, es una orden, ¿ok? También vemos aquí, dice claramente, miren en el versículo 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro. Si usted nota aquí, hay 3 veces que se repite la palabra que en el idioma griego. A esta figura se le llama polisíndeton. Es la repetición de la conjunción y que enfatiza en reflexionar sobre cada sustantivo declarado aquí. Como por ejemplo también cuando vemos allá en Mateo 28, 19, ¿no? Bautizarlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que connota 3 personas diferentes, ¿ok? Y aquí vamos a reflexionar sobre todos estos atributos que nuestro Dios únicamente tiene. Dice salvación, ¿ok? La salvación, la gran liberación relacionada con la venida del reino milenial del Señor, el reino en gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más solo son de nuestro Dios? La honra, ¿ok? La honra, el respeto, la adoración y la reverencia que Dios se merece. Si usted me ha acompañado en todo este estudio de Apocalipsis, vemos cómo los más grandes seres creados por nuestro Dios, como son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y lo vamos a ver en unos momentos más también, vemos cómo honran, cómo reverencian al Señor, cómo adoran al Señor. Algo que nos debe de ser de ejemplo para nosotros. El lugar en donde estamos es santo y la presencia del Señor está aquí y se debe total reverencia al Señor. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hay reverencia del pueblo de Dios hacia el Señor, hacia su lugar santo? Buena pregunta, ¿ok? Gloria. La gloria moral, la gloria judicial de Dios es imponente e irresistible, ¿ok?
Esa gloria Shekinah que la vimos desde el libro de Éxodo y que es exclusivamente para el Dios eterno. Otra característica de nuestro Dios es poder. Se refiere a la irresistible fuerza dinámica que ha de vencer a todo enemigo, como lo vimos en el capítulo 12, versículo 10, que dice así, de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es, solamente Dios tiene ese poder y por eso se merece toda gloria, porque nunca más después de esto vamos a tener al acusador. Ahora, estos atributos deben animarnos, deben exhortarnos, deben despertarnos en una gratitud grande hacia el Señor, hacia una actitud de reverencia y también a la confianza, de depositar nuestra confianza en Él, ¿ok? Y Él es porque Él es nuestro amo, dice ahí en el versículo 1. Y poder son del amo Dios nuestro. Esa es la expresión o la traducción más literal que podemos darla en esta frase. Y el poder son del amo Dios nuestro. La pregunta sigue siendo: ¿le damos a nosotros esa gratitud, esa reverencia, esa confianza? ¿Confiamos realmente en Él? ¿Confiamos en sus promesas o confiamos en ciertas cosas y ciertas cosas no? Si no confiamos en una parte de la Escritura, pues no creemos en toda la Escritura, porque toda la Escritura fue dada por el Señor, como dice tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. El siguiente versículo. Toda esta multitud de ángeles alabando al Señor, ¿no? Y dan la razón por cual alaban al Señor. Dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de la gran ramera. Wow, los ángeles alaban a Dios porque sus juicios son absolutamente imparciales y demuestran la justicia y sobre todo el amor de Dios. Lamentablemente muchas personas creen que Dios es amor y que al final todos vamos a ser salvos, pero se olvidan claramente que Dios es un Dios de justicia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué alaban y por qué, como dice aquí, sus juicios son verdaderos y justos? Primero, porque solo Él puede ver los pensamientos y deseos muy íntimos de cada persona. Como ya nos dice en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesús no se confiaba en nadie porque Él sabía los pensamientos de los corazones de las personas. Segundo, ¿por qué sus juicios son verdaderos y justos? Porque Él es el único que tiene esa pureza que puede juzgar sin prejuicios. ¿Ok? No hay parcialidad, no hay prejuicio en el Señor. La tercera razón de que sus juicios son verdaderos y justos, porque Él es el único que tiene la sabiduría para encontrar el juicio correcto y que tiene todo el poder para aplicarlo. ¿Ok? Y dice aquí claramente esta gran multitud, que prácticamente es a una sola voz que lo dicen, ¿no? Porque ha juzgado a la gran ramera. Porque juzgó a la gran ramera, que no solamente se prostituyó religiosa y materialmente, sino que contaminó a otros a hacerlo. Ya lo vimos eso en los capítulos anteriores, que desde Babel empezó toda esa contaminación religiosa, materialista, mundana, maquiavélica, que la tendremos hasta el último segundo que el hombre gobierne este mundo. ¿Ok? Romanos 1:32 dice claramente que no solamente que se complacen en hacerlo, sino que también se gozan en que otros lo hagan. Romanos 1:32 literalmente dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican. En 1 Corintios capítulo 5 vemos un caso en la iglesia de Corinto cuando Pablo dice que ellos estaban vanagloriados, ellos estaban muy, por así decirlo, muy complacientes consintiendo el pecado, el incesto dentro de la misma iglesia. ¿Ok? Y eso es triste, porque también dice, porque ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Ok? Por eso alaban al Señor. Y se satisface el clamor de los mártires que vimos en el quinto sello, capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis. Y de acuerdo al antiguo pacto, la idea de que venga la sangre de los siervos del Señor es un acto de justicia. Y lo vemos desde el libro de Deuteronomio. Mire conmigo, Deuteronomio 32, versículo 43, dice así. Deuteronomio 32, 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. ¿Sí ve? Él vengará la sangre de sus siervos. Y miren lo que está diciendo aquí el Señor a través de Moisés. Todavía no habían entrado a la tierra prometida y ya el Señor les está diciendo lo que sus siervos iban a pasar. Y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Por esas causas. También en Isaías 45, versículo 15 al 17, dice así, Isaías. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Es claro. Y en Lucas 18, 7, nuestro Señor dice así. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, algunos piensan que Dios se tarda en responder, pero porque humanamente deseamos que las cosas sucedan ya, en el tiempo que queremos, en nuestro crono, pero olvidamos que Dios tiene su kairos, el tiempo de Dios, que no es nuestro tiempo. Versículo 3. Otra vez dijeron esta gran multitud, aleluya, la segunda vez que aparece en el nuevo pacto la palabra aleluya, y el humo de la gran ramera sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Nuevamente alaban, dan voces de júbilo, porque el humo de la destrucción de la gran ramera sube por los siglos de los siglos. Aquí vemos por segunda ocasión la orden de alabar al Señor. El humo de la gran ramera sube como testimonio de que su ruina ha sido totalmente completada y que nunca más será edificada. Escúcheme bien, es decir, este sistema mundano actual nunca más será levantado después de la instalación del reino de nuestro amo y Salvador Jesucristo. Isaías 34, del 8 al 10, nos dice así. Isaías 34, del 8 al 10, dice así. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y Isaías 66, 24 también dice así. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. El Señor Jesucristo también habló de ello. Ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Qué gran alivio para nosotros los santos, para nosotros los justos, lo que anhelamos la justicia, lo que anhelamos la paz, lo que anhelamos sobre todo la santidad. Que algún día todo este sistema idolátrico, materialista, mundano va a desaparecer. Ese es nuestro confort, nuestra promesa que la vemos reflejada en lo que el Señor dice aquí. Versículo 4.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Permítanme la ilustración, no es muy nítida, pero ahí está. Se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Wow, qué cuadro más hermoso. Y este cuadro ya lo hemos visto en algunas ocasiones aquí en Apocalipsis. Lo hemos visto en 4:10, en 5:14, lo hemos visto en 7:11 y en capítulo 11, versículo 16, donde los seres angelicales de mayor rango, como son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están después de los seres vivientes, ¿sí?, se postran en humillación, en reverencia y adoración a Dios, respondiendo con un amén. ¿Qué significa amén? Una afirmación, así sea, ¿sí? Es decir, con aprobación y regocijo por lo que le aconteció a la gran ramera. Y nuevamente vemos un tercer aleluya, alabanzas al Señor. Y nuevamente vemos aquí el ejemplo de adoración que debemos brindarle al Señor. ¿Cómo se debe adorar al Señor? ¿Sentado? ¿Cómo se debe adorar al Señor? La Biblia nos enseña, este es el modelo bíblico, este es el modelo que Dios estipuló para su pueblo. De hecho, el pueblo de Dios del antiguo pacto así lo hacía. Nehemías 8, versículo 6, uno de los más grandes pasajes de la Biblia que a mí me encantan, que dice que Nehemías ordenó que todo el pueblo, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, no se quejaron por el tiempo, al aire libre. Padres, madres y niños, todos los que tenían entendimiento, dice la Escritura, leyeron. Esdras se puso en un púlpito y después dice que todos adoraron al Señor. Nehemías 8:6. Para concluir solo con ese versículo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hoy en día vemos esa adoración en la iglesia. Tenemos que volver a las raíces. Esa es la verdadera adoración. Que Dios pues se glorifique en una verdadera adoración, pero sobre todo también una adoración en espíritu y en verdad, con hechos, más que palabras. Porque es fácil subirnos acá, cantarle bonito al Señor y creen que eso es adoración. No. ¿Ok? Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, todos sus esclavos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Ok? La voz que sale del trono, ¿de quién es esta voz? Bueno, algunos dicen que esta voz puede ser de algún ángel poderoso, pero lo cierto es que esta voz procede del trono con autoridad. ¿Ok? Pudiera ser de un querubín también. Posiblemente, no lo sabemos, pero lo más importante es que tiene autoridad esta voz y por eso da una orden. ¿Cuál es la orden? De alabar a Dios sin cesar, sin parar. Esta orden está dirigida a 2 grupos de santos. Miren ahí, los 2 grupos de santos. Sus esclavos, en el griego dice douloi, que es esclavo, literalmente esclavo. La Reina Valera pone como siervos. ¿Ok? Recuerde que nuestra Biblia Reina Valera fue escrita hace más de 500 años atrás y en ese tiempo se usaba la palabra siervo, pero hoy en día la palabra siervo no pega mucho. Un servidor como el que nos sirve en el restaurante. No, la palabra doulos o singular y doulois plural en el griego van más allá de ser un servidor, es un esclavo. Y eso es lo que nos convertimos en el momento que nos entregamos a Cristo Jesús. Sus esclavos y a todos los que le temen, dice. ¿Qué significa eso? ¿A los que le tienen miedo? No, a los que han puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús. Y obsérvense que hay siervos grandes y pequeños.
Y esto también, nuevamente, como lo he mencionado muchas veces, mucho del Apocalipsis es mención del antiguo pacto. Salmo 135, versículo 1 dice así. Y el versículo 20 también es un eco, bueno, es lo que se dice en el antiguo pacto. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Me gusta esa frase, ¿ok? Y ahí, si no me falla la memoria, en el hebreo es una sola palabra, Abdiyah. Abdi es siervo y Yah el nombre contraído de Jehová, ¿ok? Versículo 20 es, casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Así que pues, ese clamor del salmista será una realidad muy pronto. Aleluya. Amén. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, el cuarto aleluya, porque el amo nuestro Dios Todopoderoso reina. Ojo aquí vemos 1, 2 y 3 veces la palabra como, que es un símil, ¿ok? Una comparación, una similitud, algo parecido, eso significa un símil. Vamos a varios símiles para describir lo que oyó. Muy probablemente lo que oye Juan es un gran coro angelical a una sola voz, ¿ok? Como que se oía como si fuera una sola voz. Wow, algún día pues, si usted no ha cantado aquí porque su voz es media que no cuadra, por así decirlo, pues en ese día estaremos a una sola voz cantándole al Señor. Como el rugir de una poderosa catarata, también quiere significar eso. Como de grandes truenos, donde se sugiere fortaleza y sobre todo un llamado de atención. ¿Ok? Este coro proclama el cuarto aleluya, anunciando la inauguración del reino de Dios en la tierra y enfatizando que Dios nuevamente es amo, el dueño absoluto, el soberano del universo. ¿Ok? El dueño absoluto de todo ser y de toda cosa creada. También se menciona aquí otro de los nombres de Dios, ¿ok? Todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai y en griego es Pantocrator, el Dios todopoderoso. Destaca la soberanía y el control de Dios sobre todo el universo y que Él es el Rey sobre toda la tierra. También es otra mención de Antiguo Pacto. Salmo 97.1 dice así. Salmo 97.1. Literalmente dice así: Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas. Ojo con este salmo, cómo empieza. Jehová reina. ¿En qué tiempo está Jehová reina? Presente. Un momentito, a ver, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser presente si en ese tiempo Jehová no reinaba sobre toda la tierra? Vuelvo y repito, el ser humano está limitado al tiempo, al espacio y a la materia. Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio ni a la materia. En la eternidad de Dios todo esto ya está cumplido, ¿ok? Nosotros estamos limitados y por eso estamos esperando la consumación de ese plan. Miqueas 4:7, mire también lo que dice Miqueas. Miqueas 4:7 dice así: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Aquí está en futuro, Jehová reinará. Pero fíjese el juego de palabras que Dios hace a través de Miqueas. Dice, reinará sobre ellos en el monte de Sión. ¿Desde cuándo? Desde ahora, dice. Desde el momento que escribe Miqueas, ya está reinando el Señor, porque así es.
Él reina y Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este mundo. Amén. Versículo 7 en la Biblia. Y aquí ya entramos al segundo evento. Entonces el primer evento fue el regocijo porque todo este sistema idolátrico, religioso, pagano, materialista, humanista, todo sistema político corrupto y que no le ha dado la satisfacción al ser humano por casi 6.000 años de existencia en la humanidad, de acuerdo a la Biblia, algún día va a desaparecer. Aleluya por ello. Amén. Ahora entramos al segundo evento, las bodas del Cordero, y vamos a aprender ciertas cosas que aquí usted de pronto va a decir, wow, esto yo no lo sabía. Bueno, vamos a hacer un exégesis de estos 3 versículos para finalizar con el versículo 10. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por las muchas implicaciones que tiene este versículo, lo he dividido prácticamente en 3 partes. Entonces, 7a, vamos a ver aquí, este coro celestial. Ahí está una ilustración. La iglesia, la novia de Cristo, Cristo, no, el trono de Dios. Y claro, la iglesia son todos estos puntitos blancos aquí, son los santos, ¿no? Es una ilustración, ¿ok? El coro celestial exhorta a todos a que nos gocemos, que nos alegremos, y prácticamente es un eco de Mateo 5:12. El Señor nos dice así en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Algún día todo ese sufrimiento de nuestros hermanos y el suyo tal vez, ¿sí?, será galardonado no por un momento, sino por la eternidad. ¿Amén? Entonces, y también nos exhorta a darle gloria a Dios, lo cual es la meta, lo cual es el propósito por la cual existimos, por la cual fuimos creados, y sobre todo el propósito por la cual fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo. Es de darle gloria a Dios, para eso existimos. Y eso trae como consecuencia bendición a nuestras vidas. ¿Ok? Ellos dan el motivo de tal gozo, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ojo, ambos verbos son auristo, tiempo pasado en el idioma griego, indicativo. Señalan un hecho tan real que aunque son futuro, como lo he dicho muchas veces, se dan sentado de que ya hubiesen ocurrido. En la eternidad de Dios ya todo ha ocurrido. Y eso es la garantía de nuestra fe también. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, ¿no?, para estar arraigados, como dice el apóstol Pablo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, las bodas del Cordero es la consumación del matrimonio de Cristo y su iglesia, las bodas, ¿ok? Y la figura de las bodas viene de las costumbres de Medio Oriente, especialmente de Israel. ¿Cómo se realizaban las bodas y aún se realizan allá? Muy diferente a como las celebramos acá occidentalmente. Además, la figura del matrimonio y del esposo y de la esposa no es nueva. Si usted estudia el Antiguo Pacto, vemos claramente en el Antiguo Pacto a Jehová, el Dios de Israel, nuestro Dios, como el esposo de la infiel Israel, que inclusive le da un nombre más fuerte, ramera, ¿ok? Y lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Pacto, siempre la ilustración del matrimonio. En el Antiguo Pacto, Jehová Israel; en el Nuevo Pacto, Cristo Jesús y nosotros, la iglesia, ¿ok? Ahora, esta figura viene de las bodas hebreas, que constaba de 3 partes. Número 1, el desposorio, que era el desposorio legalmente obligatorio cuando los creyentes se entregan a Cristo, se entregan, aceptan el pacto, ¿ok?
Número 2, la venida del novio para buscar a su novia. Ojo, pero la novia, ¿cómo debe de estar? Lista y ataviada para ser llevada al cielo. Eso es lo que creemos posiblemente sea el rapto de la iglesia. ¿Ok? Y número 3, la consumación de la boda. La cena de las bodas, que tiene conexión con la segunda venida de Cristo a la tierra durante el milenio. Y por toda la eternidad puede decir que es la luna de miel con el Señor. ¿Ok? Y la ilustración la vemos claramente allá en Mateo 22, del 1 al 14, que el Señor da la parábola de el reino de Dios. ¿Cómo lo compara? Mateo 24, del 1 a Mateo 22, del 1 al 14. Es la parábola de la fiesta de las bodas. ¿Ok? Por cuestión de tiempo, pues usted puede leerlo en su intimidad a solas. ¿Ok? También la ilustración que el Señor da en Mateo 25, un pasaje muy conocido por todos, las parábolas de las 10 vírgenes, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Ok? Así que pues ahí está claramente cómo será la venida del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo también hace mención de ese matrimonio, por así decirlo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y claro, el pasaje que muchas veces usamos, Efesios capítulo 5, ¿no? De los versículos 21 al 30, y permítanme, Efesios 5 del 21 al 33, ¿ok? Final, el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que la figura del matrimonio existe en toda la Biblia, y de hecho fue lo primero que Dios instituyó. ¿Ok? Otro punto con respecto a esta boda, a este gozo, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora, ojo nuevamente con la acción de la actividad de la iglesia. Miren lo que dice la última frase: y su esposa se ha preparado. ¿En qué tiempo está? ¿Presente? ¿Se está preparando? No dice. ¿Futuro? ¿Se estará preparando? No dice. Se ha preparado. Tiempo auristo, ¿ok? Pasado en el idioma griego. Nótese la acción en tiempo pasado auristo de indicativo en voz activa de la iglesia. Esto es lo que se llama una exégesis de la palabra. ¿Ok? Se ha preparado. Tal como las novias en las bodas hebreas estaban listas y ataviadas a la espera en el día fijado, ¿no? La novia estaba desde el primer minuto de ese día lista y ataviada, ¿no? Esperando a que aparezca el novio. No se sabía que era venir el novio. Aquí es diferente. Aquí el novio está esperando en el templo y la novia, y esperando a la novia, y esperando a la novia, ¿no? 1 a 2 horas, ¿no? Estamos totalmente opuestos como es el modelo bíblico. Aquí la novia está esperando lista y ataviada a la espera en cualquier momento del novio. Nuevamente cito la parábola de las vírgenes, ¿ok? Eso se debe, como dice William Barclay, a la relación matrimonial que existe entre la iglesia y Cristo, que según Barclay dice consta de 4 aspectos. Número 1, amor. Así es. Un matrimonio sin amor es una contradicción de términos. Si no hay amor, pues no hay nada. ¿Ok? Número 2, si hay amor, ¿qué debe de haber? Una íntima comunión, relación, así es. Tan íntima que el marido y la mujer llegan a ser, como dice la Biblia, una sola carne. Llegan a participar de una común personalidad. Ya no serán 2, sino 1, así es.
La relación del cristiano con Cristo debe ser la más íntima de la vida. ¿Ok? Y debe haber gozo. Pero pastor, pero hay problemas en el matrimonio. ¿Quién dice que no? Como el día sábado acabamos de dar una conferencia a un grupo de hermanos allá en Norfolk, Virginia Beach. Y hago siempre la pregunta: ¿existe el matrimonio perfecto? ¿Cuántos creen que sí? Nadie levanta la mano. Yo solo levanto la mano. Si existe el matrimonio perfecto. Porque la Biblia dice: sed perfectos. Si la Biblia me demanda a mí que yo sea perfecto, entonces mi matrimonio debe ser perfecto. Ah, pastor, significa que usted no comete pecado. Eso no dice la Biblia. Tampoco estoy justificando el pecado, cuidadito, no vaya a malinterpretar. Significa que en el mundo caído en que vivimos vamos a sufrir, vamos a tener problemas, porque lamentablemente Satanás, nuestra carne y el mundo nos influyen, pero lo perfecto es que solucionamos los problemas a la luz de la palabra de Dios. Y no dejamos que nuestro enojo siga hasta el otro día, porque ahí sí ya pecamos, como dice la Escritura. Así que usted anda en pecado, sigue enojado, está enojado con su esposo o con su esposa, pasada la noche, ya es pecado. ¿Ok? Gozo. No hay nada como el gozo de amar y ser amado. Si el evangelio, amado hermano, no te produce gozo, no produce absolutamente nada. Entonces no estás teniendo una relación con el Señor. ¿Ok? Si vienes al templo obligado o porque papá me obliga, jovencito, te estoy hablando, y no sientes gozo de ir al templo, aguas, examínate. ¿Ok? Mi esposa siempre me dice: es que tú no te controlas en el tiempo. Yo me gozo de enseñar del Señor. El domingo me dieron 45 minutos y yo creo que me dieron fueron 15, porque para mí pasó volando, ¿verdad, mi amor? Y por último, ¿qué debe haber si hay amor, intimidad, íntima comunión, gozo? Debe haber fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad al lugar donde Dios me ha puesto. Por eso importante, ningún matrimonio puede existir sin fidelidad. El adulterio mata el matrimonio. Y el cristiano debe ser tan fiel a Jesucristo como Jesucristo lo ha sido, lo es y será con nosotros. Aleluya. Amén. Y por eso, hermanos queridos, por todos estos motivos, es que se la premia a la iglesia con el siguiente versículo. Versículo 8. Y a ella, a la iglesia, ¿ok?, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de la fidelidad, del amor, del gozo, de la íntima comunión que debe haber de Dios con su pueblo. Ahora mire aquí que cuando uno actúa de esa manera, uno actúa en amor con el Señor, con esa íntima comunión, pues mire lo que dice: y a ella se le ha concedido, es una acción pasiva, la iglesia recibe, es lo que quiere decir, ¿ok? Nótese la acción pasiva de la iglesia. Ella recibe por la gracia la salvación, recibe por la gracia el ser la novia de Cristo, como también recibe por la gracia las vestiduras para la boda. ¿Y cuáles son estas vestiduras? De lino limpio resplandeciente, como dice aquí, las acciones. Ahora, ¿es por nuestra fuerza? No. Simplemente es el hecho de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Como alguien dijo por ahí: todo lo malo que yo soy, ese soy yo. Pero todo lo bueno que usted ve en mí, no soy yo, es Dios obrando a través de este cielo. Amén. Efesios 5, 26, 27 lo dice claramente. Vamos a leerlo.
5, 26, 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Si ve, el Señor nos va a presentar a nosotros, Él, no somos nosotros, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es Él obrando a través de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos un contraste con las vestiduras de la gran ramera. ¿Cómo era la vestidura de la gran ramera? De opulencia, ¿no? Rojo. En donde el lino fino, que se menciona aquí, limpio y resplandeciente, se remonta a el sumo sacerdote, el cual tenía que entrar con ese traje, so pena de muerte si él no entraba con ese traje. Miren lo que dice Levítico 16:4. ¿Y a dónde entraba el sumo sacerdote con ese traje? Entraba al mismísimo lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se vestirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Sí ven? Ahora, este lino limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos, pero no por nuestras fuerzas. ¿Ok? Juan 15:8. El Señor es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es Él el que nos da la savia que se transmite por de la raíz al tronco y hacia las ramas. Y como siempre les he dicho, las ramas son lo que dan los frutos, no el tronco. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Siempre lo he mencionado. La prueba de que soy un discípulo de Cristo es mucho fruto y os améis los unos a los otros. Son las dos cosas que el Señor lo dice claramente. Efesios 2:10 también el apóstol Pablo nos dice así, que no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ojo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que si yo realmente me he entregado a Cristo Jesús, como yo lo digo en el buen sentido de la palabra, el cristiano es una máquina de bendición. Vamos a dar y dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Lo dice nuestro amo. Y como Él nos lo dice en Juan 13:15, ejemplo os he dado, que así como yo les he hecho a ustedes, ustedes también tienen que hacerlo a los demás. Si no estamos haciendo eso, aguas. Examinemos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, Juan, bienaventurados, Macarios, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ajá. Aquí hay algo que debe llamarle la atención. Hermanos, cuando se realiza una boda en nuestro contexto occidental y en nuestro contexto occidental cristiano, generalmente ¿dónde se celebra la boda? Aquí, en el templo. Y después, ¿a dónde vamos? A la recepción, correcto, ¿no? Miren lo que dice aquí. Tenga pendiente, muchos pasan muy superficialmente este versículo. Dice, y el ángel me dijo, escribe, Juan, bienaventurados los que son llamados, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es la pregunta que debemos hacernos aquí? Bueno, ¿quiénes son los invitados? Porque la esposa es la iglesia y el esposo es Cristo. ¿Y los invitados? Buena pregunta. ¿Ok? Vamos a escudriñar ese versículo. Si ve, ahí está. Tocar trompeta, llama a los invitados. ¿Ok? El ángel le ordena a escribir a Juan la cuarta bienaventuranza de este fascinante libro de Apocalipsis.
la invitación permanente y pasiva a los benditos, a los afortunados, a los dichosos. Eso significa bienaventurados. La palabra griega es makario, ¿okay? Que formarán parte de los invitados a la cena de las bodas. Ahora, hay que destacar que la boda y la cena son dos eventos diferentes, como aquí en nuestro medio y también allá en Medio Oriente, ¿ok? Primero la celebración de la boda y después vamos a la recepción, al festejo. Primero, las bodas del Cordero y su iglesia serán en el cielo, ¿ok? Segundo, la cena de las bodas serán en la tierra. Y tercero, por así decirlo, si se me permite la palabra, la luna de miel será por todo el milenio y por toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes serán los invitados? Bueno, los invitados serán todos aquellos santos de las edades pasadas, es decir, todos aquellos que pusieron la fe y la confianza en el Dios de Israel desde Adán hasta Cristo, ¿ok? Y también todos aquellos que en el futuro aceptarán al Señor, ¿ok? Y esto es un hecho consumado, porque es palabra de Dios. Y es un eco nuevamente del antiguo pacto del libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 9, que dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y también allá en Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24, dice así: es la parábola de la gran cena, ¿ok? Que se la dejo para que usted la pueda leer en Lucas 24, del 15 al 24, la parábola de la gran cena, otra ilustración más de lo que va a ver al final. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es la iglesia? Y yo siempre hago esta ilustración. Si usted ve en mi mano, tengo 2 anillos de matrimonio. Sí, estoy casado con 2 personas. El primer anillo está el nombre de mi esposa, Yoconda. Este anillo es un símbolo del pacto de mi amor con ella hasta la muerte. Pero en el otro anillo, aquí dice Jesús. El día que yo me entregué a Cristo Jesús, el día que usted aceptó a Cristo Jesús, en ese día usted se casó con Cristo, no hasta la muerte, sino por la eternidad. Eso es lo que significa. ¿Sí ve? Es un pacto matrimonial. Y por eso en ese pacto, es un pacto de amor, como hemos visto en el versículo 7, es un pacto de íntima comunión, es un pacto de gozo y un pacto de fidelidad. Y por eso a su esposa, como dice en el versículo 7, se ha preparado. Porque la iglesia, o la iglesia verdadera, porque hay que especificar tristemente, es aquella que se mantiene firme al Señor, venga lo que venga. Como dice el apóstol Pablo: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es aquel que se mantiene arraigado en el Señor, como dice el apóstol Pablo también. Así que pues le animamos a que usted esté casado con Cristo por la eternidad. Y si de pronto ha fallado sus votos matrimoniales, pues
la ventaja que tiene de renovarnos. Así que, adelante. Y por último, versículo 10. Versículo 10 es un versículo, un paréntesis, algo, por así decirlo, triste, lo que aconteció aquí. Y no solamente, esta es la primera vez que Juan comete, por así decirlo, este error, ¿ok? No lo vamos a juzgar a Juan. Vamos al versículo 10. Y Juan dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, miren la ilustración, para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, hey, ten cuidado, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow. Ok, lamentablemente lo vamos a ver esta acción nuevamente en capítulo 22, versículos 8 y 9, que nuevamente Juan se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Ahora, no sabemos la causa o las razones por las cuales Juanito hizo esto, ¿no? No sabemos el motivo. Tal vez estaba absorto de ver toda la belleza que estaba contemplando del final. Y hago un recordatorio de lo que hemos dicho. Los hermanos que primeramente escucharon este mensaje de Juan a finales del primer siglo estaban siendo perseguidos por uno de los emperadores romanos más malvados, que se llamó Domiciano. Y muchos hermanos, los que leyeron la carta de Juan, y posiblemente el mismo Juan, creía que todo esto se refería a toda esta, la Gran Babilonia, como hemos mencionado, al Imperio Romano. Porque nuestros hermanos, como usted lo sabe, eran prácticamente descuartizados, devorados vivos por las fieras, quemados como antorchas en los circos romanos y aún en los jardines, como lo hizo el malvado Nerón. Ahora, sea cual fuera el motivo, Juan es reprendido por el ángel, porque la Biblia condena totalmente a adorar a cualquier otra criatura que no sea solamente Dios. ¿Okay? Pablo, y este problema de adoración al ángel, escúcheme bien, no solamente ocurría en el Nuevo Pacto, también ocurría en el Antiguo Pacto. Lamentablemente, porque el pueblo de Israel se contaminó con los pueblos paganos que debía de destruir, pero hizo todo lo contrario. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19 dice así claramente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, no agarrándose, no sujetándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, y dice claramente el ángel, mira, no lo hagas. Y miren lo que dice: yo soy consiervo tuyo, yo soy coesclavo tuyo, yo también soy un esclavo del único Dios soberano, y también soy coesclavo de tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Y aquí especifica, no todo el mundo es cristiano, solamente dice claramente quiénes son ellos: los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Todos los que de corazón y hasta el final cumplimos la voluntad de Dios. Aún los ángeles del cielo somos consiervos de un solo amo, Jesucristo. Ahora, la siguiente frase que dice: adora a Dios, claro. Ese es el fin del hombre, como dice Salomón en su libro de Eclesiastés. Porque el testimonio de Jesús, y escúcheme bien esta frase, y recuerden muy bien este versículo, Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué le animo a que se aprenda bien este versículo? Porque lamentablemente por ahí afuera hay muchos charlatanes que se autoproclaman profetas, y lo que hacen es adivinar.
tienen el espíritu de adivinación, lo cual Dios abomina. ¿Ok? Yo te profetizo que el próximo año tendrás un carro. Yo te profetizo que el próximo año te vas de viaje. Yo te profetizo tal y tal cosa. Eso se llama adivinación y Dios abomina tal cosa. Aquí, ¿cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. Que, como dicen unos escritores, puede significar dos cosas. Y comparto con ese escritor. No me acuerdo ahorita cuál de ellos fue que lo leí. ¿Ok? Significa que, número uno, el testimonio mío debe de reflejar a Cristo. Eso es ser cristiano. Cristiano no es tener una Biblia bajo el brazo, colgarme una cruz sobre el cuello, poner un sticker atrás en mi vehículo, en mi coche, en mi carro, y aún venir los domingos a la iglesia, ir a la iglesia. Cristiano es reflejar a Cristo con mi vida, hacer lo que Cristo hizo en este mundo. Juan 13:15, ejemplo os he dado, que como yo así he hecho, vosotros también haced. Entonces, eso es el testimonio de Jesús. Y por último, del espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. Significa claramente, como el Señor Jesús lo dijo, la ley, los salmos y los profetas, todo el antiguo pacto que nosotros llamamos, o mal llamado Antiguo Testamento, apunta a una sola persona, como siempre la vida nos enseña: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Entonces, el espíritu de la profecía es declarar a Cristo, confesar a Cristo. Eso es lo que significa, no adivinanza. ¿Ok? Solo apuntan al testimonio de Jesús. De hecho, la Biblia entera, el mensaje total de la Biblia es la salvación de Dios al hombre a través y únicamente de Cristo Jesús. ¿Ok? Si cualquier autotitulado apóstol o profeta o profetiza no enfoca este espíritu de la profecía, entonces es un hereje. Y hay que denunciarlo con nombre y apellido, como la Biblia dice. Mateo 7, 21, 23 es claro: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día, ¿cuántos? Muchos vendrán y dirán: Señor, en tu nombre predicamos. Serán budistas, serán hinduistas, confucistas, los que van a decir eso. No, supuestos cristianos y supuestos siervos de Dios, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y en Juan 5:23, mire lo que nos dice el Señor Jesucristo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y primera de Juan 4, del 1 al 6, dice así claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad. ¿Cómo los vamos a probar? Estudiando fielmente las Escrituras. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, han salido del tiempo de Juan, ya han existido muchos falsos profetas. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por ahí hay algunos, ¿ok? Que Jesús solamente es creado por el Señor y que esto, que lo otro y que no es Dios. Cuidado con esa secta. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, como Juan también lo dice, salieron de nosotros para que se demostrase que no todos son de nosotros. Así que mucho cuidado, iglesia. Escudriña las Escrituras para que no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. Créele solamente a lo que la Biblia dice
y aférrate a ello, y que si lo haces, algún día nos alegraremos y nos gozaremos en las bodas del Cordero. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.